Existen muchos JDM que hoy en día están consagrados como grandes leyendas del motor. De hecho, si cualquier aficionado a los JDM tuviera que hacer una lista de cuáles serían los mejores, seguramente aparecerían modelos como el Honda NSX, el Toyota Supra, el Mitsubishi 3000 GT, el Nissan Skyline, el Subaru Impreza y un montón de modelos más. Pero muy posiblemente se dejaría un olvidado que vivió a la sombra del Toyota Supra y que hoy muy pocos recuerdan. Me refiero al Lexus SC. Durante los años 90, los JDM marcaron un hito en la historia del motor, donde el país nipón demostró que podía ser capaz de realizar vehículos tan rápidos y divertidos como los alemanes, italianos y estadounidenses. Y si de esta época hubiera que elegir un modelo que ha disparado notablemente su precio en el mercado de vehículos clásicos en los últimos años, ese bien podría ser el Toyota Supra de cuarta generación, vehículo con un motor indestructible y una carrocería agresiva que termina cautivando a muchos entusiastas. Sin embargo, pese a su fama, existe otro JDM que, a pesar de albergar el mismo bastidor y su mismo tren motriz, ha terminado olvidado. Aunque para conocer esta historia, antes habría que viajar atrás en el tiempo para conocer el origen del olvidado Lexus SC. Desde los años 70, Toyota se había labrado un largo camino en la industria fuera de sus fronteras, especialmente en Estados Unidos. Sus modelos, aunque modestos y no demasiado potentes al principio, se labraron una fama de fiables y excelentes recorredores de millas. La aparición del Supra, modelo de máximas aspiraciones deportivas dentro de la firma nipona, nacería en 1981 como una variante Gran GT dentro del modelo Celica. Esta variante del Celica se desvincularía completamente del modelo de Toyota para llamarse únicamente Supra a partir de la tercera generación, ocupando el modelo Supra el rango de buque insignia dentro de la marca como referencia de máximo exponente de toda la gama Toyota en cuanto a deportividad y prestaciones. Aunque la fabricación del Toyota Supra de tercera generación se desmarcaría del Celica como un modelo de aspiraciones mayores, sería durante la cuarta generación de este buque insignia cuando el Supra se consagraría como un referente dentro de los JDM, gracias a sus vanguardias, su fiabilidad, su sistema de tracción trasera, pero sobre todo por su versátil y ambicioso motor. La generación anterior del Supra, pese a poseer una estilizada carrocería, su mecánica 3000 turbo comenzaba a quedar en evidencia frente a rivales como Nissan Skyline. Esto hizo que el desarrollo del nuevo Supra fuese encargado al ingeniero jefe Isao Suzuki, cuyo equipo de desarrollo formado por 20 personas acabaría dándose a conocer como el equipo Top Gun. Las aspiraciones eran muy altas y el desarrollo del nuevo Supra llevó 42 meses de duro trabajo e innumerables sesiones de pruebas, entre las que contaron con corredores profesionales. Los prototipos del futuro Supra se sometieron a diferentes pruebas, haciendo un gran hincapié en la dirección y el rendimiento de frenos en vías públicas y autopistas de Alemania, así como en los circuitos de Nürburgring y Silverstone. Además de probarlo en el país germano, los de Isao Suzuki también probaron sus prototipos en circuitos de otros países, como Bélgica, Francia, Italia y Suiza, al igual que en Estados Unidos, donde el desarrollo del Supra se probó en autopistas de California, Nevada, Arizona y Michigan, y en circuitos como el de Laguna Seca. Si con esto no era suficiente, el modelo se probó también en lugares de bajas temperaturas, como Canadá, o en la pista de pruebas de Shibetsu en Hokkaido, al norte de Japón. Además de todas estas pruebas, el modelo se sometería a extensas pruebas de velocidad en los circuitos de Yamaha y Tsuzuka. Las pruebas de los componentes principales como la suspensión, el motor y la transmisión comenzaron en 1989, bajo la piel del modelo anterior, pasando por diversas transformaciones hasta que el primer prototipo estuvo listo a principios del verano de 1993. Aunque la tercera generación del Toyota Supra se producía en la planta de Tahara, para la cuarta generación del Supra
Toyota cambió la producción a la factoría de Motomachi, en Toyota City. La producción comenzó en mayo de 1993 y aunque Motomachi era una de las factorías más antiguas de la marca, datando desde 1959, para recibir al Supra, esta fábrica se sometió a una profunda modernización. Cuando el Supra salió de la nueva plataforma de fabricación, codificada como la JZZ30, la prensa del motor quedó eclipsada por la cantidad de tecnología de un coche en el que cada forma y cada detalle estaba justificado por una sola finalidad: darlo todo en el asfalto. Lo primero que resaltaba del Supra era su vista lateral, donde el coche parecía más un biplaza que un coche con banqueta de asientos trasera. Y lo segundo, y claramente diferenciado del modelo anterior, era que el nuevo Supra se desprendía de los faros escamoteables para cumplir con las nuevas normativas en cuanto a ópticas y seguridad, con unos faros totalmente enrasados con la carrocería. Por raro que pueda parecer, lo sorprendente de este cambio era que el modelo no perdía su aspecto aerodinámico, resultando un modelo agresivo al tiempo que estilizado. Otra de esas particularidades que le daban carácter era la gran entrada de aire sin rejilla ubicada debajo del paragolpes delantero. La razón de su gran tamaño venía condicionada por el objetivo de poder canalizar el aire hacia el radiador, manteniendo un diseño suave y orgánico en el centro del parachoques delantero, pero sin perder su funcionalidad. Pues gracias a esto los de Toyota pudieron prescindir de un ventilador eléctrico mayor, ahorrando peso por delante del eje delantero sin perder la refrigeración del motor. Y además, como remate a este paragolpes, la zona inferior poseía un spoiler activo que ayudaba a crear una mayor carga aerodinámica. Y es que si valoramos la aerodinámica del coche, nada pasaba inadvertido y todo tenía un sentido funcional, como por ejemplo las tomas laterales ubicadas delante de las ruedas traseras, diseñadas para enfriar los frenos y el diferencial. Si con todo esto no era suficiente para mejorar la aerodinámica, los espejos se unieron a las puertas en lugar de a los pilares A. Sin embargo, al margen de todas las vanguardias aerodinámicas de la carrocería, si había una particularidad dispuesta a sobresalir, bastaba con mirar la zaga del coche, donde un enorme alerón en forma de elipse sobresalía por detrás, aportando al Supra una excelente carga aerodinámica sobre el eje trasero. Con todas estas mejoras en la carrocería, el diseño del chasis, los refuerzos estructurales y los extras del coche no debían de reñir en contraste con el objetivo de reducir el peso al máximo. En este aspecto la marca estaba realmente obsesionada y empleó aluminio en zonas como el capó, el refuerzo del paragolpes delantero, algunos componentes de la suspensión delantera, zonas del soporte del motor, brazos superiores de la suspensión delantera y trasera, llantas, las pinzas de freno o el cárter de aceite, también de aluminio, entre otros. Además de recurrir al aluminio, el equipo de Isao Suzuki recurrió al uso de otros materiales resistentes y livianos, como la resina con la que se elaboró el alerón o el uso de polietileno de alta densidad para fabricar el depósito de combustible. Esto dejaba como resultado un coche ligero con una excelente carrocería que además contaba con un alerón y un spoiler que aumentaban su carga aerodinámica. Y ya que hablamos del spoiler delantero retráctil, su activación dependía de la velocidad del coche. Cuando este superaba los 90 km por hora durante más de 5 segundos o excedía de 120, el spoiler bajaba y no se volvía a replegar hasta que la velocidad del vehículo cayese por debajo de los 70 km por hora, reduciendo de esta manera el ángulo de ataque. Otro detalle de dicho spoiler era que además del sistema automático, el coche contaba con dos interruptores en el salpicadero, un interruptor para apagarlo, que mantenía el spoiler delantero retraído independientemente de la velocidad del vehículo, y otro interruptor de bajada que podía activar el spoiler cuando el vehículo estaba parado, como podría ser en el caso de realizar su limpieza o su inspección. Además, dicho sistema contaba con un indicador luminoso que permitía al conductor saber en qué estado se encontraba, pues más allá de su carga aerodinámica, dicho spoiler permitía al Supra canalizar el aire para mejorar la refrigeración del radiador, los frenos delanteros y el intercooler del turbo, motivo por el que en situaciones de máxima exigencia, este componente revestía cierta importancia. Aunque el motor es una de las señas de identidad de este modelo que más popularidad le han dado, una de las características que a mi juicio más hacen justicia de este modelo
es su esquema de suspensiones, con un diseño de doble horquilla en las 4 ruedas, lo que le proporcionaba un excelente agarre en el asfalto que, sumado a su preparada carrocería, convertían al Supra en un auténtico devorador de curvas en marchas cortas y en marchas largas una excelente estabilidad a altas velocidades. Además, su dirección asistida progresiva ofrecía una buena lectura del asfalto al volante a altas velocidades, mientras que a bajas velocidades dicha dirección se suavizaba para permitir mejor maniobrabilidad en giros más largos, como por ejemplo a la hora de estacionar. A toda esta oferta dinámica tenían que acompañarle 4 enormes discos de freno repartidos en un sistema de pinzas de 4 pistones en la parte delantera y pinzas de 2 pistones en la trasera, para que el motor del Supra contase con un excelente sistema de frenado. Y ya que hablamos del motor, el motor que lo propulsaba era uno de los mejores 6 cilindros en línea que se fabricaron en el siglo XX, el 2JZ. Y es que este motor tiene varias virtudes, aunque para mí la principal, y por extraño que suene, es la sencillez de su bloque. Un conjunto de hierro fundido diseñado con 11 nervaduras de refuerzo que están ahuecadas para proporcionar una excelente lubricación, donde las características más importantes eran su sencillez y el material de su propia constitución. Es decir, nada de aleaciones ni aluminio ni otros elementos en el bloque, simple y llanamente un bloque fabricado en hierro fundido. A todo esto se le sumaba la fiabilidad de una junta de culata metálica y una correa de distribución reforzada con fibra de alamida. Los tensores automáticos, tanto para la correa de distribución como para la correa de accesorios, lo mantenían con una tensión óptima para reducir el ruido y prolongar la vida útil de la correa. El resultado era un bloque de motor compacto y ligero, pero además extremadamente rígido, en el que únicamente su ligera culata está hecha de una aleación de aluminio, cubierta con una tapa de magnesio. Otros ejemplos de ahorro de peso eran los soportes del motor hidráulicos, con carcasas de aluminio, o el sistema de transmisión por correa de accesorios. El resultado final era el de un motor que, según el mercado en el que era comercializado, contaba con varias versiones. Por un lado estaba el 2JZ 3000G de aspiración natural, que desarrollaba 225 caballos, mientras que por otro lado contábamos con la versión Twin Turbo 2JZ JTE, que era básicamente el mismo motor, pero con turboalimentación. La versión turboalimentada producía 280 caballos. Sin embargo, dependiendo del mercado, esta versión turboalimentada podía llegar hasta los 326 caballos. Estas cifras se traducían en un 0 a 100 en 5 segundos, pero que en realidad era de 4,7 según las mediciones no oficiales. La velocidad máxima era superior a los 270 km por hora, aunque el Supra de calle estaba limitado electrónicamente a 250. Con estos credenciales, no era de extrañar que más pronto que tarde dicho modelo acogiese a una gran cantidad de entusiastas, pues la sencillez y la rigidez del motor del Supra permitían que con modificaciones sencillas el coche pudiera ganar una ingente cantidad de caballos sin apenas afectar a su fiabilidad, motivo por el que los fans de las modificaciones y el tuning viesen en el Supra el santo grial que necesitaban. Dicho esto, a día de hoy, no es de extrañar que los Supra, que han sobrevivido al tuning y a los accidentes, se encuentren a precios muy elevados, donde además de esta elevada subida de precios, muchos de los compradores que se hacen con esta joya entre los JDM los compran simple y llanamente por especulación, lo que deja como resultado un historial de propietarios demasiado numeroso en cortos plazos de tiempo, hasta que por fin el coche termina en manos de alguien que realmente desea más sentir lo que este coche ofrece al volante que lo que pueden pagarle por él.
Viendo el éxito del modelo de Toyota, cabe esperar que el desarrollo de su tecnología y todo el trabajo empleado en su fabricación podría haberse empleado en otros modelos. Y lo cierto es que así fue. La idea del Supra se calcó en otro modelo del gigante asiático, pero su nombre apenas es recordado entre los entusiastas del motor, o si se le recuerda, se hace de manera muy discreta. Y es que la historia del clon del Supra comenzaría antes incluso que el proyecto Supra, en 1987, época en la que Toyota se encontraba lo suficientemente establecida en Estados Unidos como para ambicionar mayores aspiraciones para sus vehículos. Sin embargo, el camino no iba a ser fácil. La firma Toyota se había establecido en el norte de América como una marca generalista de coches sencillos que, a pesar de ser suficientemente confiables, estaban lejos de acercarse a vehículos premium o de altas prestaciones como Mercedes, Cadillac o BMW. Una situación que también corrían durante aquellos años el resto de marcas japonesas. Para ello, Toyota copiaría el mismo sistema que sus homólogos japoneses, pues si tenemos en cuenta que Toyota ya era una marca encasillada en el estándar generalista, los directivos de la firma nipona pensaron en crear de la nada una nueva marca que, aunque amparada bajo la red de concesionarios de Toyota, esta nueva firma se comercializaría en paralelo como segmento de alta gama, una idea que Honda ya había materializado con Acura o Nissan con Infiniti, y que no era nada nuevo, pues Ford ya había hecho lo mismo en 1922 cuando adquirió la firma Lincoln. Una vez tomada la decisión en 1987, la introducción de la nueva firma no se culminaría hasta 1989, naciendo en los Estados Unidos la marca de alta gama Lexus, firma que durante su introducción en continente americano solo comercializaría los modelos de Toyota Celsior, Alteza y Aristo bajo las designaciones de Lexus LS, IS y GS respectivamente. Aunque el desembarco de esta nueva marca en los Estados Unidos estaba siendo aceptable a nivel de ventas, en la gama de Lexus solo había una oferta de berlinas de medio y gran tamaño, razón por la que faltaba un deportivo a lo Gran GT que encabezase a dicha firma como su máximo exponente. Este proyecto se realizaría desde el estudio de diseño Calty, perteneciente a la filial de Toyota en los Estados Unidos. El desarrollo de la nueva carrocería se llevaría a cabo por un equipo de diseñadores capitaneados por Dennis Campbell, entre los que también destacaría la figura de Erwin Louis, quien se encargaría de utilizar arcilla de alfarero más complicada de amasar para que el diseño de la maqueta diese un resultado más realista. Aunque al principio no estaba claro cuál sería el mejor de los bocetos, el camino del nuevo diseño parecía ir enfocado a copiar el diseño del capot en forma de concha del Corvette, idea que al final se desestimaría en contraposición de una silueta más refinada, de líneas suaves, elegantes y curvadas. Un diseño en consonancia con la marca, donde el comportamiento y la deportividad de este futuro modelo tenía que estar a la altura. El desarrollo de la carrocería del Lexus SC no estuvo exenta de complicaciones. Su frontal demasiado redondeado a la vez que afilado tuvo que optar por separar las luces de las ráfagas para acercarlas a la zona central, además de llevar lo máximo posible el antineblas a los extremos. Todo ello en favor de conseguir una mayor refrigeración del motor, que dicho sea de paso, tuvo que necesitar de un sistema de ventilación hidráulico controlado electrónicamente, permitiendo más circulación de aire por el radiador, en favor de una reducción del ruido y de la carga del motor. En la zona trasera, la boca de carga del maletero tuvo que ser ensanchada para permitir el paso del depósito de combustible en la cadena de montaje, lo que conllevaba un ahorro en costes y tiempos de fabricación. En esta encrucijada, no hacía falta ser el lápiz más afilado del estuche para adivinar cuál iba a ser el pronóstico técnico de este modelo. Si otros modelos de Toyota habían terminado como berlinas de lujo en Estados Unidos, el Lexus SC correría la misma suerte que sus homólogos, recogiendo los frutos que el Toyota Supra había cosechado. Tal era el reaprovechamiento de recursos que, a excepción de la carrocería, todo lo demás, suspensiones, transmisión, sistema de frenado y un largo etcétera, sería heredado del Supra. Incluso algunas motorizaciones, entre las que se encontraba el famoso 2JZ de 6 cilindros en línea que hoy en día cosecha tanta fama, también vendría del Supra. Pero, ¿realmente era igual que un Supra? Pues lo cierto es que no.
Aunque Lexus era una nueva marca creada única y exclusivamente para comercializarse en los Estados Unidos, al menos en un principio, Toyota ya había hecho algo parecido, aunque únicamente en Japón y con un solo modelo. Era algo similar a lo que Ford había hecho con el Mustang, destacar un modelo de aspiraciones deportivas que, a pesar de llevar el nombre de la marca, contaba con su propio logo para desmarcarse del resto de modelos. Esta era la historia del Swarer, un modelo que antes de la creación del Lexus SC ya había abarcado dos generaciones anteriores, como el Swarer Z10 y el Z20. Y aunque dicha zaga sí llevase la palabra Toyota, el logo del coche difería por completo del de Toyota, para lucir en su calandra un león alado de color rojo. En 1991, y al mismo tiempo que nacería el Toyota Supra, Lexus incorporaría en su gama el Lexus SC, que en Japón se vendería como Toyota Swarer. Más bien sería el modelo Swarer Z30, y es que ambos, tanto el Lexus como el Swarer, eran el mismo coche, con la misma carrocería y aprovechándose ambos de la plataforma de fabricación del Toyota Supra, pues en la cadena de montaje de la fábrica de Motomachi podía verse a los operarios de Toyota trabajar alternativamente con los tres modelos de fabricación saliendo de la misma línea, una línea de producción que en 1997 se trasladaría a la planta de Higashi Fuji en Susono, Shizuoka. Aunque el Lexus SC y el Toyota Swarer utilizaban gran parte de la tecnología del Supra, lo cierto era que entre los tres existían algunas diferencias. Al ser una versión de mayor lujo que el Supra, el Lexus SC contaba con mayor refuerzo de láminas de goma espuma y fieltro para lograr una mayor insonorización. También incorporaba el extra de asientos climatizados y con memoria de reclinación automática, así como revestimiento en cuero y extras de mayor alcance. Todo este despliegue de confort penalizaba al coche con un mayor peso, pues tal era el alcance de estos extras que el coche llegaba a incorporar ciertos gadgets inusuales en otros coches, como por ejemplo una rejilla más de ventilación situada por debajo de la columna de dirección. El Lexus SC se comercializó en los Estados Unidos como la versión más racional y contenida de los tres modelos, donde únicamente contaría con dos opciones motrices. Como era de esperar, el coche contaría con el motor de 6 cilindros en línea 2JZ del Toyota Supra, aunque sin una versión Twin Turbo, motivo por el que su potencia quedaría relegada a 230 caballos, para convertirlo en una versión atmosférica que, a pesar de tener un excelente comportamiento, le dejaba con una opción más cercana a la de un Gran GT que a la de un deportivo. Por contra, y dado que en los Estados Unidos existe una tradición de grandes motorizaciones, el Lexus SC contaría con, además del citado motor, con una versión V8 compartida con la berlina LS400 de Lexus. Este motor de 4.000 centímetros cúbicos, codificado como 1UZ, sería fabricado enteramente en aluminio, con un sistema de 32 válvulas y dos dobles árboles de levas que en sus respectivas versiones lograría potencias de 253, 265 y 395 caballos, siendo todas ellas atmosféricas. Sin embargo, toda su potencia y su par motriz adolecerían de no disponer de una caja manual, ya que el Lexus SC400, que así se denominaba, solo estaría disponible con transmisión automática de 4 velocidades, un contraste negativo en comparación con la versión SC300, que sí disponía de una versión manual, siendo este modelo más deseado que la potente versión V8. En el apartado dinámico, el coche heredaba el sistema de suspensiones independientes y la tracción trasera del Supra, pero al poseer más extras y comodidades, el coche ganaba su viraje debido a su aumento de peso, quedando en evidencia ante el Supra, aunque sin perder las emociones de su suspensión independiente y su potente tracción. Pese a su inferioridad dinámica, cabe reconocer que el coche estaba acondicionado por su adaptación al mercado estadounidense, sobre todo por su transmisión automática y la ausencia de un turbo, y ante tal motivo, su hermano gemelo, el Swarer, contaba con claras mejoras.
Y es que si viramos la vista para detenernos sobre el Toyota Soarer comercializado en Japón, descubriremos que aunque la fisonomía de su elegante línea seguía siendo idéntica a la de su homólogo de Lexus, los cambios mecánicos eran significativos. El Soarer contaba con las mismas versiones y motorizaciones vendidas en los Estados Unidos, pero a su gama de motores se le añadió una mecánica más, el motor 1JZ, un motor más compacto que el 2JZ, pues su cilindrada bajaba hasta los 2.500 centímetros cúbicos, manteniendo, eso sí, sus 6 cilindros en línea. La idea de recurrir a este motor dentro del mercado japonés servía para tener una unidad de acceso al modelo más económica, permitiendo reducir algunas penalizaciones tributarias que durante aquellos años venían motivadas a base de impuestos de circulación basados en el tamaño del vehículo y el cubicaje del motor. Aunque pueda parecer que este motor resulte mermado en comparación con sus hermanos de mayor tamaño, el 1JZ contaba con un aliciente que no se había dotado a los motores vendidos en los Estados Unidos. 2 turbogemelos que elevaban su potencia hasta los 280 caballos y donde su tracción alcanzaba los 363 Nm de par. A partir de 1997, el sistema biturbo sería sustituido por un turbo solitario que mantenía dicha potencia, pero que aumentaba sorprendentemente su par hasta los 370 Nm, convirtiéndolo en el modelo más deseado por su potencia y dinamismo si hacemos esta comparación entre los Lexus SC y los Toyota Soarer. Además, la versión que incorporaba este motor podía elegirse con una transmisión manual, una particularidad que hace que a día de hoy este modelo sea muy deseado en la actualidad. Sin embargo, la característica que más abre la distancia entre el valor al que hoy en día cotizan los Supra con respecto a los Soarer y Lexus SC es la carencia de un turbo en las versiones del motor 2JZ, un hecho que de haber sido corregido, al menos como mínimo, dejaría a los Soarer en precios muy parejos con el Toyota Supra. Al margen de esto, lo único que puedo lamentar del Soarer es su comercialización, ya que el Soarer solo existe con el volante a la derecha y solo fue comercializado durante sus primeros años en Japón y posteriormente en Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia. Lo curioso de esta historia es que al crecer y extenderse la marca Lexus fuera de las fronteras de los Estados Unidos, la siguiente generación del Soarer pasaría a pertenecer a la gama de Lexus como la nueva generación del Lexus SC. Y es que años más tarde, el crecimiento y la aceptación del Lexus como marca premium no solo se iría consolidando en los Estados Unidos, sino que además se extendería a otros países con el baluarte de ser la marca más fiable del mundo. Hoy en día el legado del Soarer y el SC vendría a ser el lugar que ocupa el modelo LC de Lexus. Y a pesar de que el Supra llevase desaparecido desde el 2002, el formato que representa volvió a recordar el lugar que merecía ocupar en 2019, con un modelo, esta vez en versión biplaza, que a pesar de incorporar tecnologías de la propia Toyota, como el sistema de suspensión adaptativa o incluso el que incorporaba el Supra Final Edition con un sistema de suspensión con coilovers basado en la competición de los GT4, no deja de ser un BMW Z4, sobre todo cuando ve su interior, hecho que le resta personalidad al modelo, pero que a pesar de ello, ya me gustaría a mí tenerlo en mi garaje. Si analizamos los Soarer y Lexus SC a día de hoy, descubriremos que están un escalón por debajo respecto de los Supra, Honda NSX o Nissan Skyline. Incluso si incorporan el famoso motor 2JZ, su precio nunca va a alcanzar al de un Supra. Pero aún así, recuerda que si encuentras uno con ese motor, a este puedes aumentarle la potencia sin necesidad de hipotecarte en conseguirlo y estar a la misma altura, o casi la misma, que un Toyota Supra.
todos los Lexus SC y Suarers que se fabricaron, fue la versión V8 la que más devaluada se ha visto, a pesar de tener un motor V8 de 4.000 centímetros cúbicos que para nada es un motor poco confiable. Pero, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? El problema del Lexus SC400 podríamos resumirlo en que lo que ofrece dista bastante con lo que aparenta ofrecer. Y aún así, seamos justos, el coche no tiene una mala respuesta, pero está lejos de sus homólogos con motores 2JZ y 1JZ. Y es que una de las mayores decepciones del coche era que únicamente se comercializó en versión automática, con un cambio lento de 4 relaciones, que aunque fiable, su funcionalidad estaba más para ofrecer una respuesta lineal y suave, muy cercana a la comodidad de un coche rutero en autovía que a la de un deportivo. De todos modos, si piensas en optar por uno, hay buenas noticias, porque existen fabricantes que ofrecen conversiones a manual y por lo que comentan en algunos foros, el cambio es sorprendente. Otro de los detonantes de su bajo precio, en comparación con el resto de SCs, es que la constitución de su motor era de aluminio. Una buena idea si tenemos en cuenta que se hizo con este material para compensar su excesivo peso sobre el eje delantero. Sin embargo, pese a ser un V8, dicho motor no era tan resistente como para soportar las sobrepresiones de un turbo, pues sus tolerancias estaban preparadas para trabajar más como atmosférico. Aunque quiero ser claro, cambiar la estructura de ese enorme V8 por una de hierro habría estado muy bien en cuanto a entrega de potencia, pero dinámicamente se habría visto muy penalizado por un elevado subviraje como consecuencia de un excesivo peso sobre el eje delantero. Aún así, dista mucho de su homólogo con motor de 6 cilindros en línea, pero al menos el SC400 ofrece un exótico modelo con la extraña e inusual mezcla de poseer un motor V8 japonés. Si existe un coche eterno para este vídeo, solamente puedo pensar en una unidad en concreto, y no puede ser otra que el Toyota Supra de color naranja utilizado en la película Rápido y Furioso. Aunque el coche representa el máximo exponente de los JDM modificados, detrás de este modelo existe un hombre clave que trabajó para las primeras entregas de la saga, y a quien muy posiblemente se le debe la gran revalorización que ahora posee este modelo. El personaje al que me refiero es Craig Lieberman, la persona que convenció al director de la saga para que el coche que pilotase el actor Paul Walker en la entrega de 2001 fuese un Toyota Supra, mientras en la película el coche cinematográfico que haría historia en el cine hacía el papel de un modelo destrozado que se terminaría convirtiendo en una verdadera máquina lista para devorar el asfalto. En la vida real, el Toyota Supra que Craig Lieberman había conseguido para modificarlo para la película era un Supra de color blanco con motor atmosférico que había comprado y transformado en una verdadera bestia de color amarillo y 450 caballos. El modelo, más allá de incorporar la instalación de turbos, acumulaba cambios estéticos muy interesantes, donde destacaba su jaula antivuelco en el mismo color amarillo que el coche. Tras ser analizado por la dirección de la película, el coche fue modificado de nuevo con varios cambios en la carrocería que exageraron su carácter agresivo, en el que destacaba un enorme alerón de aluminio en la zaga, en contraste con el ahora color naranja derivado de la firma Lamborghini, al que se le agregarían unas serigrafías en los laterales.
aunque lo que realmente inmortalizaría al modelo en la película no sería la unidad de color naranja del que se realizarían un total de 8 copias, sino el modelo inservible y destrozado en el que Toretto y el resto de personajes de la saga harían alusión a las virtudes que poseía su motor 2JZ capaz de sobrevivir hasta un incendio. Una escena en la que muchos entusiastas del tuning y las modificaciones vieron a partir de aquel día que el Toyota Supra y su motor podían ser el santo grial de los JDM. Por eso no es de extrañar que una de esas unidades que se utilizaron en la película alcanzase en la subasta estadounidense de la Barrett-Jackson el valor de $550.000 en 2021, un precio que, por desgracia de los pequeños mortales a los que nos gustan estos coches, ha terminado contagiando al resto del mercado de Supras de segunda mano. Así que, a veces, el precio de inmortalizar o ensalzar a un modelo, al resto nos cuesta bastante caro.